Y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hoy mejor que ayer, Andrés. Juan Pablo, la Nvidia sigue generando envidia y estamos, por supuesto, hablando de la empresa de semiconductores que presentó su informe de resultados con grandes sorpresas. Sigue llevándose ese título de la Nvidia de Wall Street con sorpresas en sus ingresos porque en el trimestre fiscal terminado el 26 de abril de este año, la empresa registró un récord de 81.600 millones de dólares, muy por encima de lo que estimaban las expectativas de Wall Street. Se trata de unas ventas que representan un aumento del 85% más respecto al mismo periodo de 2025 y por lo menos un 20% más, también arriba si lo comparamos con el trimestre inmediatamente anterior. De todo ese dinero que le ingresó a esta empresa, que hace parte de los 7 magníficos de la Bolsa de Nueva York, quedaron unas ganancias netas de 58.300 millones de dólares. Eso es más del triple que los 18.000 millones de dólares que reportó en el mismo periodo del año pasado, es decir, un 210% más que en ese trimestre, en gran parte debido a que los negocios de centros de datos de Nvidia que venden los procesadores para obtener o potenciar los sistemas de IA en los gigantes tecnológicos impulsaron entonces los resultados precisamente, Andrés. Ahora, gran parte de estos resultados se debe al rol de Nvidia en la carrera de la inteligencia artificial. Al menos en este lado del mundo, porque en Asia podemos ver a TSMC y otras empresas también generando grandes ganancias. Y es que, por ejemplo, los ingresos de centros de datos que incluyen las principales unidades de procesamiento gráfico, que son esas famosas GPU de Nvidia, alcanzaron un récord de 75.200 millones de dólares, es decir, un aumento del 92% frente a 2025. Un GPU es un chip especializado en cómputo que originalmente fue diseñado para el procesamiento de videojuegos y gráficos de alta velocidad, pero que Nvidia ahora lo ha convertido en una pieza de hardware casi indispensable detrás de la inteligencia artificial. Y esta justamente ha sido la estrategia que ha hecho que Nvidia sea la compañía de mayor valorización mundial, apoyada por la altísima demanda de sus chips. Y precisamente el jefe de esta compañía, Jensen Huang, dijo esta semana que espera que China acabe abriendo su mercado a los chips estadounidenses de alta gama, capaces de entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Juan estuvo en la comitiva de empresarios que acompañó a Trump a la capital china y sigue también destacando la importancia de sus chips mientras avanza la IA. Escuchemos algunos de los momentos más destacados de él diciendo justamente esto. El mercado chino es grande y muy dinámico, con muchos desarrolladores que crean tecnología de inteligencia artificial que se exporta desde China a todo el mundo. Por lo tanto, en la medida en que la tecnología estadounidense pueda ejecutar y operar esos modelos de IA, es beneficioso para Estados Unidos y para el resto del mundo. ¿Quién no querría uno de estos? Y si usas PC, Mac o cualquier otro sistema porque es una plataforma de computación en la nube que está en tu escritorio, también podrías usarlo como estación de trabajo Linux si lo prefieres. Ahora, Juan Pablo, revisemos cómo cerraron las acciones de Nvidia y cómo este informe las afectó. Hay que destacar que el informe se conoció justo después del cierre de Wall Street, pero hay que decir también de que el cierre del día de hoy para esta compañía fue positivo, en parte por los pronósticos que se tenían justamente de la empresa. Cerró con una ganancia del 1,2% y a esta hora en las operaciones posteriores al cierre retrocede en muchos de estos inversores, recibiendo parte de las ganancias que han recogido de la empresa en todo lo que lleva del año. Fue una bonanza que se vio contabilizada en el índice tecnológico Nasdaq, que desde antes de que se conociera el informe esperaba que los ingresos y las ganancias de esta compañía no decepcionaran a nadie. Hoy también se conoció que OpenAI, recordemos esa casa matriz de ChatGPT, pasó la documentación necesaria para iniciar su proceso de salir a cotizar en la bolsa y se espera que se consolide esta movida en septiembre, mientras SpaceX hizo lo propio con una fecha que espera se dé en junio, dos de las empresas que muchos de los inversores también esperan que lleguen a bolsa para poder empezar a comprar acciones. Pero la bolsa de Nueva York también estuvo atenta a las declaraciones de Donald Trump con respecto a la guerra de Medio Oriente. Por un lado, Irán anunció que analiza una nueva propuesta de Estados Unidos entregada a través de la mediación de Pakistán, después de que Trump afirmara que las negociaciones están, como lo dijo él, en etapas finales, y vemos cómo hasta ahora suben levemente los precios del petróleo, pero que se alejan de esos 110 o 115 dólares que veíamos por barril hace unas semanas. Bien, Juan Pablo, y vamos a cerrar en Europa porque en medio de las consecuencias económicas de la guerra, Reino Unido decidió suavizar las sanciones al petróleo ruso.
Así es, y no es la única. Fue una movida que Londres hizo de forma casi sigilosa en un intento por proteger el bolsillo de los británicos mientras tratan de no enviar un mensaje mixto a Rusia y Ucrania, que siguen en guerra. Con esto, una licencia comercial entró en vigor este miércoles y permite a la importación de petróleo ruso a territorio británico que ha sido refinado de combustibles para aviones y diésel en terceros países como India y Turquía, con esa especificación. Con todas las complicaciones que ha generado el estrecho de Hormuz y los altos precios internacionales del crudo, Reino Unido no ha sido el único en relajar sus sanciones a Rusia. Estados Unidos hizo una movida similar luego de que a principios de esta semana el Tesoro de ese país ampliara una extensión de las sanciones por 30 días más. Una medida que permite la compra de envíos de petróleo ruso que ya estén en el mar. Parece entonces que Occidente le toca retractarse de sus sanciones a Moscú cuando estas terminan afectando el bolsillo de los ciudadanos. Y justamente un analista habló de esto. This move will be perceived in Moscow as evidence or further evidence of how, when things get really tough. Esta medida será percibida en Moscú como una prueba, o una prueba más de cómo cuando las cosas se ponen realmente difíciles, los países occidentales toman ciertas decisiones para proteger a sus propios votantes. Nada particularmente sorprendente. De igual modo, en Ucrania creo que habrá cierta decepción con lo que ha hecho el Reino Unido. Reino Unido ha hecho mucho por Ucrania dentro de sus recursos relativamente limitados, así que estoy seguro superaremos esto, pero es un indicador de que existe cierto cansancio bélico probablemente en Occidente y que económicamente los países occidentales están sufriendo y los rusos intentarán sacar provecho de ello. And the Russians will seek to... Juan Pablo, gracias por este repaso a las noticias de la economía. Ha sido un placer hablar de números con ustedes. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.